Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video te voy a hablar acerca de la adicción a la pornografía, así que quédate conmigo. ¿Sabes qué es la adicción a la pornografía? Bueno, para empezar tenemos que definir lo que significa una adicción. Para que algo se considere adicción tiene que tener por lo menos estos tres componentes. El primero es el deseo por obtener aquello que anhelas, o sea, aquello a lo que eres adicto. En segundo lugar está la pérdida de control en su uso, o sea, que cada vez vas a querer más y más y más. O sea, básicamente los niveles de intensidad cada vez van a ser mayores para poder darte saciedad. Y en tercer lugar están los efectos negativos, puede ser en el ámbito social, físico, económico, entre muchos otros. La adicción a la pornografía se puede explicar mejor con algo que se llama el efecto Coolidge. Este efecto básicamente nos narra la historia de cuando el expresidente Coolidge fue con su esposa a una granja de gobierno y entonces su esposa vio que había un gallo que estaba todo el tiempo apareándose. Entonces su esposa le preguntó al granjero que cuántas veces se apareaba ese gallo al día y le dijo que por lo menos una docena de veces. Le dijo, interesante, cuéntaselo a mi esposo. Fueron por su esposo, por el presidente, y entonces el presidente vio que ese gallo se estaba apareando todo el tiempo y le preguntó al granjero, oye, ¿y siempre es con la misma gallina? Cosa que el granjero respondió, no, por supuesto que no, siempre es con una gallina diferente. Entonces el presidente le dijo al granjero, órale, interesante, cuéntaselo a mi esposa. ¿Sabes por qué las personas no pueden parar de ver pornografía? Es porque las personas tenemos un limitador biológico en la obtención de recompensas, pero solamente aplica como para cosas de comer, de beber agua, de hacer ejercicio. Sin embargo, no hay un limitador biológico para el ver pornografía. Por eso es que todo el tiempo puedes estar viendo pornografía y no va a haber un momento en el cual sientas que ya viste demasiada. ¿Sabes que la pornografía provoca dos efectos negativos en el aspecto físico? Uno es la eyaculación precoz y el segundo es la disfunción eréctil. La eyaculación precoz se refiere cuando eyaculas antes de lo que deseas, usualmente antes de que tu pareja tenga un orgasmo. La disfunción eréctil se refiere a una disfunción sexual masculina bastante común en la cual se tienen dificultades para mantener una erección, inclusive para lograr una erección. El ver pornografía hace que tengas constantes niveles de ansiedad. El ver pornografía te provoca altos niveles de estrés. El ver pornografía te provoca que tengas dificultad para concentrarte cuando estás haciendo una tarea en concreto. El ver pornografía hace que tengas menor asunción de riesgos en la toma de decisiones. El ver pornografía hace que tengas cambios de humor aparente. El ver pornografía hace que te falte motivación. El ver pornografía hace que tengas más apatía, o sea que seas mucho más flojo. El ver pornografía hace que tengas menos ganas de socializar. El ver pornografía incrementa el riesgo de que te dé depresión. Usualmente las personas que ven pornografía pierden bastante el tiempo y procrastinan bastante porque se la pasan viendo bastante contenido de este tipo y no hacen lo que tienen que hacer. El ver pornografía hace que sientas un estancamiento en tu vida. ¿Sabes que los videos pornográficos son las clases de sexualidad de las nuevas generaciones? Porque en promedio una persona empieza a ver pornografía a los 13 años y imagínate una persona de 13 años que nunca ha tenido una relación sexual, se imagina que son como los ven en los videos de pornografía, pero obviamente no tiene nada que ver porque son cosas muy fuera de la realidad. ¿Sabes que los videos pornográficos ocasionan bastantes problemas entre parejas? Porque se crea la expectativa versus la realidad. Imagínate que estás viendo un video de algo que nunca va a pasar con tu pareja, ni de broma ni en sueños, y le pides a tu pareja que haga aquello que viste en el video. Al no poder hacerlo, van a empezar a tener problemas entre parejas. ¿Sabes por qué las personas se vuelven tan adictas a la pornografía en un periodo de tiempo tan corto? Porque imagínate que tú puedes ver en tan solo 10 minutos más personas desnudas que tus ancestros en toda su vida. Esto crea una sobreestimulación a la cual nuestro cerebro no está acostumbrada y por eso es que se crean tantas adicciones a la pornografía. La pornografía se salió de control porque antes tenías que ir a comprar una revista a la tiendita y tenías que esconderla, pero ahora con un solo clic ya puedes encontrar miles y millones de videos de contenido pornográfico y ya ni siquiera los tienes que descargar en tu celular. Por eso es que se salió de control totalmente la pornografía. Cuando tú ves pornografía, lo que pasa es que tu cerebro libera dopamina. Cuando tú ves pornografía, se libera dopamina en tu cuerpo. La cuestión está en que al principio no necesitas tantos estímulos para liberar esa dopamina, pero conforme te vuelves más adicto a la pornografía, vas a requerir estímulos mucho más grandes para liberar la misma cantidad de dopamina que antes al principio con muy poco contenido.
Lo malo de ver tanta pornografía es que al principio las personas empiezan viendo cosas dentro de lo que cabe normales, pero conforme pasa el tiempo, su cuerpo empieza a requerir cosas cada vez más y más intensas. Por ejemplo, empiezan viendo el video de un hombre con una mujer, y luego de un hombre con dos mujeres, y luego de 3 hombres con 4 mujeres, y luego de 5 caballos con 4 camellos, con 2 mujeres, con 8 enanos, con 4 travestis. Entonces esa es la cuestión, que cada vez van a empezar a ver cosas más y más exóticas para poder tener el mismo tipo de liberación de dopamina en su cuerpo. Cuando las personas son adictas a la pornografía, van a empezar a querer buscar contenido cada vez más explícito para sentir el mismo placer que sentían al principio. El ver pornografía te hace segregar tanta dopamina que el problema es que cuando no puedes tener este tipo de contenido, tu cuerpo empieza a pedir esta dopamina, y si no se la das al cuerpo va a empezar a tener como el síndrome de abstinencia, que básicamente es lo que siente un alcohólico cuando hay ley seca. Lo que te hace ver pornografía instantáneamente es algo que se llama gatillos mentales. Estos gatillos mentales se refieren a algún estímulo externo de tu cuerpo, puede ser el sonido del carro o una puerta, que es lo que te indica que es momento para ver pornografía. Los gatillos mentales en la pornografía básicamente se representan en el experimento de Pavlov, que Pavlov sonaba su campana para darle de comer a sus perros, y después del paso del tiempo los perros ya salivaban solamente con el sonido de la campana sin necesidad de ver físicamente la comida. Esto es lo que pasa con los gatillos mentales en la pornografía, que cuando tú tienes ese gatillo mental, tu cabeza dice automáticamente es momento de ver pornografía. Cada persona tiene diferentes tipos de gatillos mentales que le incitan a ver pornografía. El ver pornografía te hace menos sensible conforme vas incrementando el nivel de pornografía que ves, ya que las personas desarrollan cierta tolerancia ante esta liberación de dopamina que te genera la pornografía, y cada vez se van requiriendo estímulos más grandes, en el cual terminas viendo cosas que al principio no considerabas permisibles, y eso te vuelve menos sensible. Ver pornografía te afecta el córtex prefrontal, que básicamente es la región del cerebro que se encarga de la resolución de problemas, de la capacidad de concentrarte, de planificar, de anticipo de consecuencias. O sea, básicamente te deja idiota. Cuando tú ves pornografía, el córtex prefrontal se te modifica y básicamente hace que te quedes idiota. Si ves pornografía, eres más influenciable ante los estímulos que pueden generar una adicción. Ante la necesidad de consumir pornografía, muchas personas empiezan a sentir un alto nivel de estrés. Cuando eres adicto a la pornografía y no puedes ver este tipo de contenido, tu cuerpo empieza a sentir ansiedad. Cuando eres adicto a la pornografía y no puedes ver este tipo de contenido, tu cuerpo empieza a sentir mucho cansancio. Cuando eres adicto a la pornografía y no puedes ver este tipo de contenido, tu cuerpo empieza a sentir bastante irritabilidad. Cuando eres adicto a la pornografía y no puedes ver este tipo de contenido, tu cuerpo empieza a sentir mucha irritabilidad. Cuando eres adicto a la pornografía y no puedes ver este tipo de contenido, muchas veces te da insomnio. Cuando eres adicto a la pornografía y no puedes ver este tipo de contenido, muchas veces te dan dolores de cabeza. Cuando eres adicto a la pornografía y no puedes ver este tipo de contenido, muchas veces tienes cambios rápidos de humor sin ninguna causa aparente. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal, y nos vemos en el siguiente.